Bienvenidos al episodio número 5 del podcast de Vida en Ascenso. Es un placer enorme tenerlos por acá nuevamente. Como todos los miércoles tenemos un episodio nuevo, el cual pueden disfrutar por cualquiera de sus plataformas favoritas. También lo pueden disfrutar por medio de YouTube, que también coloco el video allí. Y no se olviden de suscribirse para que no se pierdan nada. Y más importante aún, no se olviden de compartir para que también otros puedan disfrutar de todo lo que hablamos aquí en el programa. Hoy vamos a estar hablando de cómo hacerle frente al rencor y al resentimiento. Pero antes de eso debemos tomar en cuenta tres cosas. Lo primero es que cada persona reacciona de manera diferente a una situación, a una misma situación. Así que cada caso debemos verlo como algo particular, porque lo que para mí puede ser algo terriblemente malo, para otro quizás no lo es. Entonces, cada caso debemos verlo como algo particular. Lo segundo es que lo que hablaremos hoy no sustituye en absoluto la necesidad de ayuda profesional. Puede ser que alguien tenga algún problema y que necesite algún tipo de terapia o ayuda profesional, y lo que hablaremos hoy no lo va a sustituir, simplemente es un abreboca a lo que podemos hacer para nosotros enfrentar de alguna manera el rencor y el resentimiento. Y lo último es que puede ser que hayan otras técnicas, pueden ser que hayan otras cosas que nosotros podamos hacer, pero estas son las que yo particularmente he aplicado cuando me he encontrado enfrentándome con lo que vamos a hablar el día de hoy, con el rencor o el resentimiento. Antes de empezar, yo busqué algunas definiciones porque me llamó la atención, porque suena como quizás lo mismo, rencor, resentimiento. Entonces dije, bueno, voy a buscar la definición de esto para tenerlo un poquito más claro y después vamos a ver cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer. Lo primero que busqué fue la palabra rencor. Esto fue en el diccionario de la Real Academia Española. Rencor. Y dice, el rencor es resentimiento arraigado y tenaz. Lo que me llevó a buscar la definición de resentimiento, que es acción y efecto de resentirse. Y eso me llevó a buscar la definición de resentirse, que dice tener sentimiento, pesar o enojo por algo. Tener sentimiento, pesar o enojo por algo. Entonces, tomando en cuenta estas definiciones, veamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Hay 5 cosas que yo anoté que podemos hacer para enfrentar el rencor y el resentimiento. Lo primero es reconocer. Y en reconocer hay 2 cosas. Lo primero es reconocer que todos tenemos una serie de emociones. Todos tenemos una serie de emociones. Unas las consideramos buenas y otras las consideramos no tan buenas. Tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos ira, tenemos odio, tenemos desagrado, tenemos miedo también. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos una serie de emociones y tenemos que reconocer que es así. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Reconocer que dentro de nosotros residen una serie de emociones. Y lo segundo es reconocer que cada uno de esas emociones, de esos sentimientos, cumple un papel en nuestras vidas. Muchas veces intentamos negar estos sentimientos porque no los consideramos que son buenos. Por ejemplo, intentamos negar la ira o reprimimos la ira porque decimos que no, eso es malo, o el odio es malo también. Pero resulta que cada uno de esos sentimientos está hecho para ser sentido. Muchas veces, yo siempre digo lo mismo, muchas veces nos sentimos más mal por sentirnos mal que por lo que nos está sucediendo. Muchas veces nos sentimos mal por sentir odio o ira que por el mismo hecho de lo que nos está sucediendo. Y es normal tener estos sentimientos. Como les dije, cada uno de ellos tiene cabida en nuestras vidas según lo que de lo que nos esté sucediendo. Por ejemplo, si nosotros vemos algún tipo de injusticia, es normal sentir algún tipo de odio. Es normal sentir algún tipo de ira porque estamos viendo alguna injusticia y eso nos evoca esos sentimientos.
Y si nosotros no tuviésemos esos sentimientos, entonces muy probablemente no haríamos nada por resolver esa injusticia que nosotros estamos viendo. Entonces, cada uno de esos sentimientos tiene cabida en nuestras vidas. Y cuando intentamos reprimirlo, es mucho peor. Nos llenamos, ahí empieza, creo yo, a crecer ese sentimiento de rencor o ese resentimiento que hablamos en un inicio. Empieza a crecer dentro de nosotros porque es como alimentarlo como con más rabia, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo no puedo sentir rabia o no puedo sentir tristeza? Se supone que todo el tiempo yo tengo que estar alegre y acabo de vivir una tragedia, por ejemplo. No, cada sentimiento tiene cabida en nuestras vidas, tiene una función. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso, cuando nosotros empezamos a aceptar, a reconocer ese hecho de que tenemos esos sentimientos y de que está bien sentirlos, entonces empieza uno a tener una cierta paz. Ahora, no se trata, el problema surge, mejor dicho, cuando nosotros nos quedamos estancados en alguno de esos sentimientos que son malos, como el odio o la ira. Si nosotros nos quedamos estancados en uno de esos sentimientos, entonces ahí empieza a crecer ese rencor en nosotros, ese resentimiento, y eso empieza a carcomernos por dentro. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es reconocer que tenemos sentimientos y que esos sentimientos tienen cabida en nuestras vidas según la circunstancia que estemos viviendo. Eso es lo primero. Lo segundo es aceptar. Ya reconocimos nuestros sentimientos, ahora nos toca aceptar ciertas verdades que tiene la vida. Hay ciertas verdades que tiene la vida que nosotros debemos aceptarla sí o sí. Lo primero es, la vida es dura. La vida es dura. Está llena de injusticia, hay enfermedades incurables, hay muertes repentinas y hay tragedias. Nosotros tenemos que aceptar que la vida es así. Pretender que la vida todo es color de rosa, lo que nos hace es llenarnos de resentimiento. Entonces, hay que aceptar que la vida es dura, la vida es parte del problema. Lo segundo es, la vida o la gente no nos debe absolutamente nada. Si nosotros hemos hecho algo por alguien, es porque nosotros quisimos hacerlo. Poner expectativas en otras personas es perjudicial para nosotros. La gente no nos debe nada, la vida no nos debe nada. Nosotros le debemos a la vida. La vida simplemente nos trajo a este mundo y no nos debe absolutamente nada. Cuando nosotros empezamos a pensar que la vida, la gente nos deben cosas, nos debe algo, entonces empieza a crecer ese sentimiento de odio y ese resentimiento y termina en algo muy perjudicial. Es como, mientras estaba hablando de esto, se me vienen a la mente, no sé, esas películas de villano que creen que la vida les debe algo o les pasó, o la vida definitivamente es dura, entonces se van llenando de ese odio y se convierten en los villanos de las películas. Entonces, ¿por qué no aceptan que la vida es dura y que la vida no nos debe nada? Lo otro es, la vida está llena de problemas. Por más felices que estemos, siempre va a surgir algún tipo de problema. Sea grande, sea pequeño, de la magnitud que sea, la vida siempre tiene algún problema. Podemos estar completamente satisfechos de alguna manera con la situación que tenemos actualmente, podemos haber alcanzado ciertas metas, podemos haber logrado algunos objetivos que nos hemos planteado, pero la vida siempre se va a presentar algún problema, sea pequeño, sea grande. Entonces, aceptar ese hecho ayuda muchísimo a que no nos llenemos de resentimiento. Lo otro es, hay circunstancias o situaciones que no podemos cambiar. El pasado no lo podemos cambiar. Y hay cosas que nos ocurren que no podemos cambiar. Se muere de una forma trágica alguien, eso no lo podemos cambiar, no lo podemos traer a la vida. Lo que haya pasado en nuestro pasado, no, por más que nosotros queramos, por más que nos llenemos de odio, tristeza, de lo que sea, no lo vamos a poder cambiar. Eso hay que aceptarlo. Hay circunstancias que no las podemos cambiar. Hay situaciones que estamos viviendo que no, simplemente no las podemos cambiar.
Esto me hace recordar muchísimo a las personas que estaban en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Ellos no podían cambiar esa situación, no podían, tuvieron que aceptarla y algunos, bueno, no la aceptaron y murieron lamentablemente ahí en los campos de concentración, otros lograron sobrevivir, pero esa situación no la podían cambiar. Hay otras que sí podemos nosotros cambiar definitivamente y no estamos en una situación tan trágica como esa, pero hay situaciones en la vida que no se pueden cambiar y eso hay que aceptarlo. Lo otro es, la gente hace cosas malas. Hay gente que simplemente hace cosas malas, hay gente que simplemente hace daño porque sí. ¿Por qué lo hace? No lo sé, no estoy en la cabeza dentro de la cabeza de las personas que hacen esas cosas malas. Simplemente hacen cosas malas y eso hay que entenderlo y aceptarlo. Entonces, si nosotros logramos aceptar la realidad de la vida, que tiene dificultades, que tiene tragedias, que tiene muertes, que hay circunstancias que no podemos cambiar, que la gente hace cosas malas, eso nos llena de un alivio porque es como quitarnos un peso encima pensando que la vida todo debe ser color de rosa. La vida no es color de rosa. La vida es hermosa, no se los voy a negar, tenemos momentos espectaculares, yo he tenido momentos muy espectaculares, pero la vida también está llena de tragedias, está llena de dramas, está llena de muchos problemas. Y en la medida que nosotros aceptemos eso, es como quitarse una carga de encima. Eso es lo número dos, aceptar las cosas difíciles de la vida. Lo tercero es desahogo. Quedarnos con esos sentimientos por dentro es muy perjudicial. Es como, no sé, tomar un objeto que está caliente y quedarnos con ello en la mano y no hacer nada al respecto. Es quedarnos con ese objeto en la mano y quemarnos nuestras manos. No. Una práctica muy saludable es desahogarnos. Y nos podemos desahogar o con un amigo, nos podemos desahogar a través de un diario, escribir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nos está pasando, o nos podemos desahogar con un profesional, ir a una terapia y desahogarnos con una persona profesional. Y estos no son excluyentes unos de otros. O sea, podemos escribir un diario y a la vez podemos ir a terapia con algún profesional. Eso lo podemos hacer perfectamente. La idea es que nosotros nos desahoguemos, saquemos de nosotros esos sentimientos que nos están produciendo rencor o resentimiento, esos sentimientos de ira o de miedo quizás, o de odio, sacarlos. Porque como les dije, es como tomar un objeto caliente y quedarnos con ello y quemarnos las manos. Entonces, una práctica muy saludable es desahogarnos. Yo particularmente escribo en un diario y ahí voy tomando notas de las cosas buenas o cuando no me siento bien. Y hace poco estuve pasando por una situación y me ayudó muchísimo escribir en un diario cómo me estaba sintiendo. Me fui desahogando y fui sacando eso y no me lo quedé. Entonces, lo tercero que nosotros podemos hacer es desahogarnos. Repito, con un amigo, en un diario o con algún profesional. Lo cuarto que nosotros podemos hacer para combatir esto, el rencor y el resentimiento, es perdonar. El día lunes yo tengo una sección en el canal de YouTube que se llama Café con Liderazgo y estuve hablando acerca de 5 lecciones de Nelson Mandela, que es uno de los mejores líderes que podemos estudiar. Te los recomiendo para que lo vean. Y él tuvo que aprender a perdonar, porque si no perdonaba, imagínense, Nelson Mandela estuvo 27 años preso. Y si él no perdonaba a las personas que lo capturaron y que lo tuvieron ahí preso durante 27 años, yo creo que si hubiese muerto del resentimiento, el rencor, del odio, se lo hubiese carcomido. Entonces él tuvo que aprender a perdonar. Y él decía, hay una frase que yo leí una vez que decía, que él dijo mientras iba saliendo de la cárcel, decía, al salir por la puerta hacia mi libertad sabía que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero.
Si él no hubiese dejado atrás todo eso, esa ira, odio y resentimiento, hubiese seguido siendo un prisionero y en la peor cárcel que nosotros podemos encontrar, dentro de nosotros mismos, carcomidos por ese odio, por ese resentimiento. Y nosotros perdonamos no porque sea de beneficio para otras personas, sino porque es beneficioso para nosotros. Perdonamos porque nos trae paz a nosotros. Perdonamos porque nos hace bien. Es soltar eso, ese rencor, ese odio, soltarlo para que nos traiga paz. Entonces, si nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a soltar eso que nos ha causado daño, lo perdonamos, no porque le estamos haciendo un favor a otra persona, sino porque nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, entonces vamos a poder combatir este tema del resentimiento y el rencor. Y lo otro que debemos perdonar no solamente a la persona que nos pudo haber agredido a la situación, es perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces nos castigamos por el hecho de sentirnos mal, como se lo dije a un inicio. Sentimos odio, sentimos tristeza, experimentamos cualquiera de esos sentimientos y eso nos hace sentir mal y nosotros mismos nos castigamos y no nos perdonamos. Muchas veces es mucho más fácil perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que necesariamente perdonarnos a nosotros mismos para poder cultivar una sanidad en nosotros, dejar atrás ese resentimiento y ese rencor. Y lo último es la parte más difícil, que es el análisis. Analizar qué es lo que nos puede aportar la situación o lo que estemos viviendo que nos esté causando rencor o resentimiento. Hay dos preguntas clave aquí. La primera es, ¿qué requiere esta situación de mí? Y lo segundo es, ¿qué debo aprender de lo que me está sucediendo? ¿Qué cosa debo aprender? Entonces, ¿qué requiere de mí y qué debo aprender? Cada situación mala, cada dificultad, cada problema, cada daño que nos pudo haber hecho a alguien, cada situación difícil, nos va a dar una enseñanza. Muchas veces las enseñanzas vienen por los golpes, lamentablemente, por situaciones difíciles. Eso es lo que desarrolla nuestro carácter. Entonces, es muchísimo más fácil si nosotros logramos aprender algo. De todas maneras, si vamos a pasar por una situación difícil, si vamos a estar pasando por eso, por ese malestar, más vale que le saquemos provecho a esto. Entonces, aprender, sacar algún aprendizaje de esto, analizar y sacar un aprendizaje definitivamente nos ayuda muchísimo a combatir esto del rencor y el resentimiento. Entonces, para hacer un resumen de cómo podemos combatir el rencor y el resentimiento son, número uno, reconocer nuestros sentimientos y que están para ser sentidos. Cada uno tiene cabida en nuestras vidas según la circunstancia que estemos viviendo. Número dos, aceptar las dificultades y circunstancias de la vida. Hay verdades en la vida que nosotros no podemos cambiar y hay que aceptarlas. Número tres, desahogo. Hablar con alguien o expresar por escrito lo que nos está sucediendo. De esa manera vamos a ir sacando de nosotros lo que nos está pasando. Número 4, perdonar. No porque sea de beneficio para nosotros, no porque sea de beneficio para alguien más, sino porque es beneficioso para nosotros. Nos va a traer paz. Vamos a soltar lo que sea que nos está pasando y nos va a traer paz. Y número 5, análisis. ¿Qué debemos aprender de lo que nos ha sucedido? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué demanda a mí la situación que nos está pasando? Este fue el episodio número 5 del podcast de Vida en Ascenso, cómo hacerle frente al rencor y al resentimiento. Espero que hayan disfrutado y no se olviden de compartir con los demás para que también de alguna manera puedan hacerle frente al rencor y al resentimiento y nos vemos la semana que viene. Que estén muy bien. Chao.